Estamos haciendo un reportaje sobre las casas de los famosos. ¿Nos podría decir a cuánto asciende el valor de su propiedad? Es que eso no es de su incumbencia. Vagabundo, caníbal. Mire, por favor, váyase, ¿eh? Respete nuestra privacidad. Y mire que se lo estoy pidiendo de buena manera, así que por favor, váyase. O se van o te rompo la cámara. Por favor. No es una pregunta. Al diablo con tus preguntas. Alcalde, lo voy a denunciar. Denúnciame, ridículo, ¿eh? Es un encargo del alcalde Mujica. Debe ser entregado a la señora Pereira con esta nota. Gracias. Mayrita, quédate aquí para que recibas las flores de la señora. Aquí. Carmen, ha llegado el regalo que estabas esperando. ¿Trae alguna nota? Cantora de mi vida, ¿qué puede hacer un pobre diablo como yo para alcanzar el corazón de una estrella? Espero que aceptes este obsequio de tu más ferviente admirador. Ábrelo. Quiero ver cómo me queda. ¿Vas a aceptarlo? Ninguna mujer le dice que no a una joya como esta. Eres la viuda de Luciano el Grande. ¿No te conviene estar por ahí mostrándote con regalos de hombres casados? Llevo muchos años siendo la viuda de Luciano. Pero el muerto es él, no yo. Y con ustedes, la gran diva de la canción romántica, Carmen Rosa Pereira. Gracias, muchas gracias. Quiero agradecer la presencia esta noche del alcalde de Costa de Reyes, el señor Joan Mujica, y su esposa. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Qué buena vida se da esta gente. Y yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Cómo hace un funcionario público para darse tan buena vida? Es por la novia. ¿De qué novia me habla usted, Mauro? Si este señor lleva casado muchísimos años, ¿no? Sí, casado sí está, pero no castrado. Mire, aquí tiene, doctor Castillo. Mire, esta es la noticia más candente de la temporada. Mire, el nuevo amor de la Pereira. Parece que la señora está enredada con el alcalde Mujica. Ahí está todito. No me lo puedo creer. ¿En serio? Oh, eso tiene de serio muy poco, ¿sabe? Muy poco. Que no. No tengo ninguna relación sentimental con la señora Pereira. Mi relación con la cantante es estrictamente laboral. Ella es la imagen de la isla. Todos los encuentros que hemos sostenido han sido para eso y sobre eso. Señor alcalde, lo vieron escondido en la parte trasera del carro de la señora Pereira, tapado con una cobija. No era yo. Mi esposa aquí presente y yo. Tenemos 25 años de matrimonio. Tenemos una familia sólida, estable, unida. Aquí está ella presente. Pueden preguntarle si alguna vez hemos hablado de divorcio. ¿Hemos hablado alguna vez de divorcio? Nunca. No tenemos intención de divorciarnos. ¿Entendido? Nunca. Estoy harta de estar siempre callada. Yo, Magali Mujica, la gran cornuda de Costa de Reyes. Ay, no me digas que tú también vas a creer lo que dice la prensa. Se pasan la vida inventando calumnias a ver cómo venden mejor su revista de porquería. Son años que te vengo aguantando, Joan. Desde que eras un pata en el suelo, un simple camarero que repartía daiquiri y camarones fritos en la playa. Magali,
Yo no tengo nada con esa mujer. Ay, por favor, no me mientas más. Esa mujer se te metió por los ojos y tú perdiste la cabeza por ella. Pero esta no me la aguanto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué ahora? Esta pataleta. Tú siempre has esperado que te pida el divorcio, ¿verdad? Pues bien, te voy a complacer, te lo voy a dar. Pero a cambio, quiero parte de tu cuenta en Suiza. El lugarteniente de Hamad Sachis quiere negociar su condena. Y todavía tiene derecho a negociar su condena. Un individuo al que sorprendieron infraganti con más de 2,5 toneladas de droga. Bueno, nos dio los nombres de las empresas aquí en Costa de Reyes, ¿no? Ya tenemos las pruebas. Sin lugar a dudas, la familia del haitiano ha estado blanqueando dinero a través de varias empresas constituidas en un bufete de la isla. Y entonces, ¿por qué no desmantelan ese bufete y meten presos a todos esos sinvergüenzas? Hacia allá vamos. Eso es apenas la punta del iceberg. Estamos ante la mayor trama de blanqueo de dólares procedentes del crimen organizado. Y esos delitos se están cometiendo desde el ayuntamiento aquí en Costa de Reyes. Ahí es donde empiezan a engordar facturas, cobrar comisiones y a conceder licencias para construir. Cantora de mi vida, vengo a decirte que soy un hombre libre. Esta mañana entró la demanda de divorcio. A partir de hoy, soy todo tuyo. ¿Me lo juras? ¡Ay, por Dios! Dime por favor que no estoy soñando. Dime que por fin vamos a poder salir a la calle juntos y enloquecer a la prensa. Que se den cuenta que estoy enamorada de ti como una desquiciada. No estás soñando. Nada más cierto que yo y este beso. Cantora, dime cuánto me quieres. Más que a mí misma. Ay, eres mío. Mío, solo mío. Y cuidado con voltear a ver a alguien más, ¿eh? Que lo que sí es verdad es que yo no voy a tolerar lo que aguantó la otra. Si yo quedé embrujado, hechizado el primer día que te vi. Sí, claro. Algo muy bueno debo haber hecho yo en esta vida para tener a alguien como tú conmigo. Soy un suertudo. Ay, no digas esas cosas, ¿eh? No tientes a la suerte que se voltea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de soportar tus engaños, ahora sí te suelta? Porque se dio cuenta que mi corazón es tuyo y de nadie más. Dime la verdad. ¿Qué te pidió a cambio del divorcio? Dinero. En tantos años de matrimonio, ella llegó a conocer y guardar muchísimos secretos. Asuntos en los que nunca se metió. Yo cobraba y ella compraba. Para ella y para las niñas, ¿eh? Al final tenía una carta bajo la manga. La jugó bien. Y le di. Le di todo lo que me pidió. ¿Y fue mucho? Nada que pueda compararse con este momento. Quiero darte la mejor casa de la isla. La más grande, la más lujosa, la más bonita. Así, como tú. Hoy es un día muy importante para nosotros. El comienzo fue un poco complicado, pero el amor mueve montañas. Complicadas. Complicadas fueron mis noches esperando que regresara de tu casa, maldita perra. Me lo quitaste. ¡Bruja! Joan seguirá siendo el alcalde de Costa de Reyes. Y en su tiempo libre será para mí. Yo por lo pronto seré toda para él y para mi familia. ¿Y usted qué dice, alcalde? Que soy el hombre más feliz del mundo. Cada mañana me levanto con dos cosas que para mí son muy importantes. Costa de Reyes, la isla donde nací, y mi mujer. Carmen Rosa y yo vamos a estar juntos muchos años. Su relación con Joan Mujica es oficial. La Pereira se ve radiante, los ojos le brillan. Confesó que desde la muerte del gran Luciano no se sentía ni viva ni muerta.
No deja de ser noticia que alquilaron un lujoso chalet en una zona exclusiva de la isla. Se sienten tan bien que parece que lo van a comprar. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Oh, me indican que tenemos una llamada telefónica. ¿Sí, aló? Les habla Magali Sarasa, ex de Mujica. Buenas tardes, señora Sarasa. Bienvenida sea al programa. Esas imágenes que están mostrando, esas imágenes de felicidad de mi ex marido con esa cantante, son una farsa. Ella se valió de su relación de trabajo para sonsacarlo. Lo embrujó, maldita perra. Esa mujer no tiene alma. Lo único que quiere es el poder de Joan. Lamentamos informarle que se acabó el tiempo, pero si usted lo desea, le podemos abrir un espacio. Ay, urracas faranduleras. Ay, Joan Mujica, me las vas a pagar. Tú y esa perra me las van a pagar. Esta cornuda se hartó de callar. Hola, buenos días, Mauro. ¿Cómo está, doctor Castillo? Buenos días. A ese señor lo he visto salir en los periódicos. ¿Es artista? No, ese señor no es ningún artista. Ese es un señor muy respetable. Él es el fiscal asignado para la lucha anticorrupción aquí en este poblado de Costa de Reyes. Ay, mire, ustedes no saben qué es lo que viene por ahí porque yo he escuchado varias cosas. Ya me enteré que van a meter preso a unos cuantos empresarios. Esos que se la pasan mojándole la mano a los empleados de la alcaldía para, usted sabe, darle lo de los permisitos. Ay. Yo vivo a una cuadra del famoso Hotel Real. Allí, donde la Pereira compró un apartamento. Les dieron permiso para unos pocos pisos. Y todos los días el edificio va más y más alto. Y nada, pero nada que lo paran. Nada. Ay, no, chica. A mí se me cayó la Pereira. Sanguijuela desgraciada. Si es que está cobrando por cada entrevista que da. Se ha montado una empresa y no suelta una sola palabra si no hay dinero de por medio. ¿Tú lo sabías? A mí me dijeron que iba a montar un bar. ¿Un bar? Que no es un bar, que es una tienda de ropa juvenil. ¡Ah! ¡Mira! Que son las dos cosas. Eso tampoco lo sabía. Pues aquí lo dice. Ay, por favor, Joan, por favor. Si no pasa nada sin tu firma, nada. Dios mío, si esta mujer no era nadie. Nadie. Siempre fue una segundona gris. La sumisa esposa del alcalde. Y ahora, claro, mira. En la portada de todas las revistas. Mira, está estrenando corte nuevo. Y ropa de marca usa la señora, claro. Ese reloj debe costar un dineral. Y ni hablar de la cartera, mira. Ay, por favor, si es una nueva rica recién vestida. Pero claro, el rating sube como la espuma cada vez que la cretina se pone a lloriquear por ti. Voy a ir a hablar con ella. No. Carmen, esto no puede seguir así. He dicho que no me entere que la has ido a ver. Por favor, no quiero que le des cuerda, ni dinero, ¿eh? Ni un céntimo más a tu ex, Joan Mujica, ni un céntimo más. Escogiste el peor momento para protagonizar las primeras páginas de la prensa del corazón. No es mi culpa, Francisco. Mi mujer se ha puesto a dar entrevistas. Parece que le pagan muy bien. Tienes que parar esta situación. Dejar de salir en los periódicos. No te conviene estar expuesto dándote vida de millonario. Soy el alcalde de la isla. Tengo una novia famosa. Ni modo que me pueda esconder. No puedo. Tenemos al fiscal de Hacienda atrás. Nos están investigando, Joan. Están revisando nuestras cuentas bancarias. ¿Cómo? Tú por estar mirando las páginas de farándula no has revisado las de sucesos. Comenzaron alando el hilo por las empresas de la familia Chasis. Y a partir de ahí desmantelaron el bufete de Cabrera. El Ministerio de Hacienda tiene la lista de todas las empresas constituidas por Cabrera en la isla. Pero... ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Que las intervinieron a todas. Escucharon las conversaciones telefónicas de todos los involucrados, incluyéndonos. Hacienda tiene grabadas todas las conversaciones que hicimos desde el ayuntamiento a los constructores. Están a esto de abrir el expediente del Hotel Real. Los tenemos, Castillo. Revisamos todos los contratos decomisados a Cabrera y encontramos varios a nombre de Francisco Roque. Ese es el asesor de urbanismo de la alcaldía. Exactamente. Roque es la cabeza de los delitos de corrupción del ayuntamiento. Tenemos otros contratos, pero no aparecen los nombres. Solo aparecen las iniciales JM, CRP
y MZ. ¿Y esos quiénes son? Vaya usted a saber. Pero sospecho que se trata del triángulo amoroso más candente de la farándula isleña. ¿Me guardas el secreto? Recuerda que nadie puede saber nada de esto, ¿ok? Se lo juro que de esta boquita no sale nada. ¿Joan? Joan Mujica, ¿qué haces ahí encerrado? Abre esta puerta inmediatamente. Ya voy, Carmencita. Ya voy. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan rabiosa? ¿Se puede saber qué estabas haciendo encerrado en la habitación con la sirvienta? Tú a mí no me la haces. De verdad, Joan, no me la haces. Tú no me engañas y mucho menos en mi propia casa. No estaba haciendo nada malo, mi Ay, cantora. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Aparta los malos pensamientos. No me vengas con zalamerías y dime qué estabas haciendo. Estaba guardando un regalo que me dieron unos amigos. Regalo, por Dios. Un regalo. ¿Y qué regalo? Ay, Dios. Esto. Le perdí la confianza a los bancos. Y estoy haciendo lo que hacía mi abuelo. Esconder el dinero en el colchón. Es el lugar más seguro de la casa. Aquí está mi ropa. Es mi habitación. Todas mis cosas están aquí. Nadie entra sin autorización. Dime la verdad, Joan. ¿De dónde ha salido todo este dinero? El dinero es un regalo de constructores agradecidos con el ayuntamiento. No me digas que estás con sobornos. No, mi amor, no. No pienses mal de mí. De todo eso se encarga Francisco. Él es el urbanizador. Él decide qué se construye y qué no se construye en la isla. Sí, claro. Y mientras él decide, tú recibes lo tuyo, ¿no? No sé, Joan, de verdad, todo esto me da mala espina. Tranquila, mi amor. Hay mucha gente metida en esto. Si deciden hacer algo, van a tener que limpiar el ayuntamiento entero. Ay, Joan, mira, tú siempre estás tentando a la suerte y un día de estos se te va a volver. ¿Quién soy yo? El rey del mambo. ¿Ah? No te va a pasar nada malo. Vale, mira, al final son tus negocios. Pero, mira, chiquita esta, Mayra, ¿tú de verdad crees que no va a soltar la lengua? Tengo mis trucos. Le prometí una casita para su mamá. No va a hablar. No va a hablar. Bueno, yo también tengo mis técnicas para esconder el dinero. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Pagar con cash. Gracias. Nos están siguiendo. Sientes, cariño, que es precisamente lo que nos soporta. Estamos frente a la casa de Carmen Rosa Pereira. Al parecer han ido de compras. ¡Ey! ¿Qué hacen aquí? Esto es una propiedad privada. Estamos haciendo un reportaje sobre la casa de los famosos. ¿Nos podría decir a cuánto asciende el valor de su propiedad? Es que eso no es de su incumbencia. Respete nuestra privacidad. Y mire que se lo estoy pidiendo de buena manera, así que por favor váyase. O se van o te rompo la cámara. Por favor, Joan, tranquilo, no te molestes, cariño. Hola, soy el alcalde Joan Mujica. Necesito una patrulla ahora mismo. Tengo un periodista molestándome en la puerta de mi casa. Pues si solo es una pregunta. Al diablo con tus preguntas. Alcalde, lo voy a denunciar. ¡Denúnciame, ridículo, eh! Y mostró los dientes, bien mostrados. Este Joan tiene un carácter de 1000 demonios. Cuando estaba conmigo, se la pasaba gritando, vociferando y mandoneando como si fuera un energúmeno. Pero aún así tenían 25 años de casados. Me casé muy joven, sin experiencia. Yo quería ser actriz, pero él acabó con mis ilusiones. Terminamos poniendo un puesto de comida cerca de la playa.
Y mientras yo freía camarones, él andaba detrás de cualquier turista extranjera. Pero el divorcio no le ha sentado nada mal. Bueno, porque soy una mujer trabajadora y honesta. No como él, que todo lo que tiene se le ganó a puntas de hacer trampas. ¿Perdón? ¿Usted acaba de decir que el alcalde es un tramposo? Es un corrupto. Ensid, apúrate, mira esto. Pero para eso está aquí, para contarnos. ¿Qué ocurre? ¿Estás viendo un noticiero de farándula? ¡Escucha! Una de las cosas que tuve que ver y callar mientras vivía con él. No sé si a la Pereira le hará lo mismo, pero a mí me lo hacía. ¿Qué le hacía? Dígalo. Pues venía a la casa con bolsas de basura llena de dinero mal habido. Eran bolsas llenas de dólares. Ahí tenemos una confesión. Que no, Joan, que no. Ay, hija de la gran perra, que no quiero que vayas a ver a esa despechada. Tengo que detenerla. Magali se pasó de bocona, no puedo seguir permitiéndolo. ¿No te das cuenta que está haciendo todo lo que está en su poder para llamar tu atención y la de la prensa? Si es que se cree una estrella. Por favor, Joan, de verdad que no quiero que vayas solo. Es que tengo que taparle la boca de una buena vez. Bueno, vale, está bien. Pero entonces, por favor, ve con el abogado. Dile que la vas a meter presa, dale un susto, yo qué sé. No, el que va a acabar preso soy yo si esa loca no para de hablar. Dios, por Dios, Joan, no lo digas ni en broma, que de verdad que se me pone la piel de gallina. Ya. Tú no tienes nada de qué preocuparte. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Ah? El rey del mambo. Otra vez los periodistas. No se cansan nunca, ¿no? Sí, yo soy Joan Mujica. ¿Y ustedes? Sanguijuelas, ¿qué quieren ahora? ¿Qué quieren? Queda usted detenido. ¿No? ¿Una orden de cateo? ¿Pero por qué quiere usted revisar mi propiedad? Es causa probable que su pareja, el señor Joan Mujica, guarde dinero procedente de sobornos en la alcaldía. No, esto es un error. Mire, todo lo que hay en esta casa es mío. Ábreme la puerta. Ay, yo no sé cuál es la llave. Este es el cuarto del señor. Y aquí están sus cosas personales, la colonia, la ropa, todo. Cuando el alcalde se entere de esta injusticia, vais a caer todos presos. Porque esto, señor, esto es un abuso. Lamento informarle que el señor Mujica ha sido destituido. En este momento va camino a la Jefatura Civil de Costa de Reyes. ¿Encontraron algo? Y esta cartera llena de dinero. Ese dinero es mío. Recuerde que yo soy cantante y a veces, pues a veces me pagan en efectivo. Señora, ¿qué a usted detenía? Por complicidad en el delito de blanqueo de capitales. A ver, señor, por favor, por lo menos deme tiempo para irme a cambiar. Que seguramente que se aparece la prensa y me caen como caimanes. La operación contra la corrupción en el caso
Yo mantenía a ese hombre. Nunca recibí ni un solo centavo de Joan. Yo cobro por mis conciertos y a veces pues exijo que me paguen en efectivo y lo guardo en casa. Señora, hemos investigado sus cuentas y todas sus entradas de dinero. Yo tengo un restaurante y una fábrica de ropa, además de una hacienda que me heredó mi difunto marido. El restaurante está en la quiebra, al igual que la fábrica. Y la hacienda hace muchos años que no produce nada. No, señor. Usted está equivocado. Señora, usted tenía serios problemas económicos antes de vincularse sentimentalmente al señor Joan Mujica. Y de pronto, así, de la noche a la mañana, compra un apartamento de lujo en un hotel. Ahora dígame usted, ¿conoce muchas personas que puedan pagar de contado una cifra tan alta? Yo sí. Ya le he dicho que guardo efectivo en casa. ¿Y el chalet donde habita actualmente? Para ese solicité una hipoteca. ¿Y de dónde saca dinero para pagar esa hipoteca? Señora, ¿usted nunca le preguntó al señor Joan Mujica de dónde sacaba tanto dinero? Hay preguntas que uno no les hace al marido. Yo simplemente hice lo que él me pidió. Me daba dinero para la niña, para su escuela, para sus clases de música y para la peluquería y comprarme ropita. Joan es mi pareja. Y una no se mete en los asuntos de la pareja. ¿Está usted al tanto de los depósitos hechos por el señor Mujica en las cuentas de la señora Sarasa? No. Ellos dividieron sus bienes cuando se divorciaron. Me aseguró que nunca volvería a darle ni un centavo más. De hecho, ella se está volviendo millonaria a costillas mías, hablando mal de mí a los cuatro vientos. Lamento decirle que le mintió, señora. El señor Mujica ha hecho más depósitos en las cuentas de la señora Sarasa de los que usted cree. No, esto no puede ser. ¿Y sabe algo de una casa que compró a orillas de la playa a nombre de una de sus empleadas? Él me dijo que le estaba ayudando a comprar una casita para la madre. Por favor, señora. Esa joven no tiene familia. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? ¿Que mi marido se acuesta con la sirvienta? Señora, míreme a los ojos. ¿No se da cuenta que el señor Mujica las ha utilizado a usted y a su ex esposa para lavar dinero? Se aprovechó de su fama, se aprovechó de su alto nivel de vida para darse una vida de millonario, ganada a base de sobornos. Y otra cosa. ¿Sabía usted que el señor Joan Mujica abrió una cuenta en un banco de Suiza? Ninguna de mis mujeres sabía nada. Los asuntos de la oficina se quedaban en la oficina y los de la casa en la casa. Entonces, ¿usted las utilizó a las dos? No. Nunca. Ellas hicieron su fortuna solas. Las dos son buenas en lo suyo. Bien, aquí tenemos el nombre de su cuenta en Suiza. Se llama Noche Estrellada, como un cuadro de Van Gogh. En esa cuenta usted tiene casi 8 millones de dólares. Señor Mujica, yo siempre me hago la misma pregunta y quizá usted hoy me dé la respuesta. ¿Cómo hace un funcionario público para ganar tanto dinero? ¿Usted ha visto esas calles en que está prohibido dar una vuelta en U? Pero todo el mundo lo hace.
Lo hacen sin detenerse a pensar que es una infracción. ¿Sabe por qué? Dan la vuelta porque no hay nadie que te ponga una multa. Así es la corrupción política, Castillo. Hemos terminado. ¿Aló? Aló, sí, soy yo. Ajá. Sí, entiendo. Ok, yo me encargo de todo. Sí, no se preocupe. Toti, tenemos que sacar de esta casa todos los documentos de Joan. Todas sus cosas. Todo lo que esté a su nombre. No puede quedar aquí nada que lo relacione con Carmen, ¿entiendes? Tranquila, que yo me encargo. ¿Quién era? ¿Quién te llamó? Un amigo de Joan. Tenemos que pagar una fianza para sacar a Carmen de la cárcel. Vamos, Ana, que yo te ayudo a pagar. ¿Ah, sí? ¿Tienes ahí a la mano $100,000? Ay, ya. Bueno, yo lo arreglo todo mañana. Qué lástima que tenemos que deshacernos de todo esto. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo consiguió las llaves? Pues yo tengo acceso a todos los cuartos de esta casa, por orden de Carmencita. Las cosas que están aquí no son de la señora, son del señor y yo se las cuido. Ah, pues tenemos que deshacernos de todas las cosas del señor, principalmente de este colchón. Pues no, de aquí no lo van a sacar. Pues que lo sacamos. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta tonta no quiere que saquemos las cosas de acá. Mire, pueden sacar cualquier cosa menos el colchón. ¿Qué tiene de especial ese colchón? Ah, pues véalo por usted misma. Dios mío. ¿Cómo no se dio cuenta la policía? Ah, no. Ese colchón hay que sacarlo de aquí. Hay que desaparecerlo, quemarlo totalmente. Ay, el señor Joe se va a enojar mucho. Dios mío, y ahí podría estar la fianza. Mi reina, qué tragedia. Ay, sí, cariño. Pero mira, no quiero hablar ahora. No me siento bien. Prepara las cosas que nos vamos a la hacienda. Y prepárame un baño, por favor. Señora. Ya está indecente. La echan de casa. Esta gata callejera se acostaba con mi marido. Y olvídate de tu paga, ¿eh? Considérate por bien pagada con todo lo que le quitaste a Joan. Señora, yo solo quería decirle que adentro hay un señor que quiere hablar con usted y le está esperando desde muy temprano. Yo no pienso pagar ninguna joya. El alcalde las pidió para usted y usted las exhibió en un concierto. A ver, señor, mire. Mis joyas son mías y a mí nadie me las quita. ¿Y a quién se las cobro? El alcalde nunca me las pagó. Vaya usted a la cárcel. Cóbrele a él, insístale, preséntele la factura, porque yo no pienso devolver nada. ¿Cómo pude ser tan ciega? Por Dios, maldito sea el día que le conocí. ¿Cómo pude creerle? ¿Cómo me pudo hacer una cosa así? ¿Cómo pudo? Esta noche no se pueden perder en horario estelar Confesiones con Carmen Pereira. El gran amor de mi vida fue mi difunto marido, Luciano el Grande. Por eso pasaron tantos años antes de que yo me involucrara con alguien más. Yo no me quiero volver a casar. Yo quiero morir siendo su viuda. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones hablaron hasta de tener hijos. Bueno, cuando una se sienta enamorada dice cualquier cosa. Y a la prensa mucho más. Te preguntan, te acosan y... pues si estás de juerga, terminas diciendo lo primero que te viene a la cabeza. Carmen, ¿te hacía feliz Joan Mujica? Sí. Sí, mucho, mucho. Cuando le conocí, yo no sabía lo que tenía detrás.
Él se presentó conmigo más libre que un taxi y pues yo, que estaba libre también, le dejé entrar en mi vida. Me gustaba su mal gusto por usar los pantalones bien altos. Él decía, solo Julio Iglesias y yo sabemos llevar bien los pantalones. ¿Y en este momento cómo te sientes? Mira, las peores cosas que me han pasado en la vida son 3. La muerte de mi padre, el día que aquel toro mató a Luciano, y esto. Hay penas de amor y se llora por amor. Pero llorar porque te llamen ladrona, esas lágrimas son amargas. Entendemos. ¿Has vuelto a ver a Joan? No, él está cumpliendo su primera condena por prevaricación. Y desde que está en la cárcel no he ido a verle. ¿Y tu sentencia todavía no ha sido dictada? No. Estoy siendo juzgada por blanqueo. Mis abogados han presentado mi defensa y pues solamente estamos esperando la decisión de los jueces. ¿Confías en la justicia? Plenamente. Soy inocente. Señor Mujica. Yo tampoco tengo mucho que decirte. Tú me decías, cuidado con la suerte que se te voltea. Yo me reía de ti por supersticiosa. Me volví loco contigo, Cantora. Contigo a mi lado yo pensaba que todo era posible. No me vengas ahora con culpas. No, no, no. Nunca. Tú eras esa estrella que yo quería alcanzar. A eso me refiero. Yo sí pensaba que tú eras el rey del mambo. Cerré los ojos a todo. Mi madre siempre me decía que yo tengo sangre de gitana. Y los gitanos vemos y callamos. Nos aferramos al amor, al marido, a la familia. La primera mujer que estuvo conmigo salió del mar. Era hermosa y brillaba como una noche estrellada. Nunca supe cómo se llamaba, pero allí, bajo ese cielo, me hizo sentir único, poderoso. La primera vez que te vi sentí lo mismo. Yo te miré y tú te volteaste así. Y de aquella mirada salieron chispas. ¿Qué cara nos ha salido esa mirada? Yo voy a confirmar todo lo que tú digas, todo. Mis abogados tienen bien armada mi defensa. Pídeles que hablen conmigo. Yo voy a decir cada palabra, exactamente cada palabra que ellos quieren que diga. No, lo hecho está. ¿Qué te hice? Me dejaste hueca. Lo que me arrancaste. Eso ni siquiera sé dónde está. ¿Me odias? Cariño no te tengo, pero tampoco rencor. Esto terminó y es lo único que me queda claro. Por favor, que no lo sepan los medios. Ya cuando salgas de aquí, que digan lo que les dé la gana. Pero aquí termina lo nuestro.
Guardia. Me voy. Adiós, mi cantor. Adiós. Después de largos meses de espera y arduo trabajo de sus abogados, hoy Carmen Rosa Pereira se encuentra en el banquillo de los acusados junto a su expareja, Joan Mujica, y su exesposa, Magali Sarasa. En el caso de la ciudadana Magali Sarasa, debido a sus constantes apariciones públicas y posteriormente su confesión de los hechos ante esta fiscalía, quedó probado y demostrado que ella sabía perfectamente la procedencia ilícita de los fondos y bienes del señor Joan Mujica. En relación a la ciudadana Carmen Rosa Pereira, es bien conocido que cuando su relación con el señor Joan Mujica saltó a la luz pública, fue portada de cientos de revistas de las más importantes agencias de prensa. Por otra parte, esta fiscalía demostró y probó que ambos pusieron en práctica un plan previamente concebido que consistía en mezclar las ganancias de la señora Pereira con las del señor Mujica, como fruto de sus actividades ilícitas. En consecuencia, la Fiscalía Anticorrupción reclama para Joan Mujica 7 años y medio de prisión, 7 años y medio de inhabilitación y una multa de $7 millones. Para la señora Magali Sarasa, una condena de 3 años, 3 meses y 1 día, por blanqueo continuado de capitales y el pago de una multa por $3 millones. Yo no tengo con qué pagar eso. Por último, para la señora Carmen Rosa Pereira, 24 meses de prisión, el pago de una multa por $1,5 millones. Las señoras Pereira y Sarasa tienen un plazo de 12 días para presentarse voluntariamente en los centros penitenciarios. Siento que me voy a desmayar. Todo esto es culpa tuya. Mira hasta dónde llegó tu capricho por mi marido. Pero que te volviste loca. Fuiste tú la que abrió la bocaza a los medios. ¿No me diste las consecuencias? Mira. Tú que perdiste la cabeza por ella. ¿Cómo te atreves a defenderla? Y tú me lo robaste. Yo a ti no te robé nada. No caigas en provocaciones. Tú estabas quebrada cuando lo conociste. Oigas, es una loca. Mira, mis negocios no tienen absolutamente nada que ver con esto. Nosotros nos enamoramos. Tú estabas arruinada y te valiste de él para levantarte. Y no te importó de dónde salía el dinero. Por favor, aquí lo único arruinado era tu matrimonio. Ay, por favor, fueron 25 años. Ay, Joan, díselo. Díselo de una vez. Dile que tuviste un rosario de mujeres antes de mí. Dile que la dejaste porque la aborrecías. Bueno, pero ¿por qué no paran con esto las dos? ¿Eh? Estamos en público. Sí me quería. Tú me querías. Y siempre besabas a mí. ¿Qué quieren? ¿Una condena mayor? ¿Eh? Sigan ventilando los trapos sucios aquí en público. Ya, Carmen, vámonos. Cuando el amor existe, cuando el amor es de verdad, no hay mujer que te robe al marido. Pero ahí te lo dejo. Claro. Como es pobre, está preso y no tiene poder, lo desechas, ¿verdad? Ahí tienes la que te quería tanto. El cuerpo está preso, pero la memoria es libre. Y de ti no se va a acordar. Contigo no vuelve, guapa. Ya, déjalo ya, Magali. Para con el escándalo, ¿eh? Ya es suficiente. Soy la madre de tu hija. Y lo único que tienes. ¿Qué querías? ¿Verme hundido? Pues ahí tienes suficiente para darte gusto. Carmen Rosa es una mujer muy egoísta. Es déspota, es controladora. Pues sí, se merece todo lo que le está sucediendo. ¿Y por qué lo dice? Fui a su asistente durante muchos años y la conozco muy bien. Yo era la única que tenía acceso a sus secretos
a sus cosas más íntimas. Cuéntenos. No, yo le soy fiel a Carmen Rosa. Y muchas cosas que sé, pues, me las llevaré a la tumba. Ay, si le fueras tan fiel, no estarías ahí, vestida como una prostituta. Piraña vendida, traidora, piraña. Apaga ese televisor ya, por favor, que no quiero seguir escuchando esa cretina. Detesto que te hagan eso. Estás bellísima. Yo no puedo creer que este sea tu último concierto. No lo es. Te juro por Dios y por la Virgen Costera que este no será mi último concierto. Gracias. Gracias a todos por estar aquí esta noche. La tragedia es parte de mi vida. No es la primera vez que la pena y la tristeza vienen a darme batalla. De nada sirve arrepentirse. Soy una artista, una luchadora. Me miro al espejo y hay más arrugas y las ojeras son más grandes. Pero me digo, pa'lante, Carmen Rosa, siempre pa'lante.